Buenos días, bienvenidos. Vamos a la Biblia, por favor, a la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículos 20 y 21. Primera de Timoteo 6, 20 y 21, dice lo siguiente: Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén, amén, amén. Bueno, obviamente aquí terminamos nuestra serie de estudio de esta carta. Son las últimas palabras del apóstol Pablo dirigidas al joven Timoteo. No olvidar, Timoteo era un pastor en la iglesia cristiana de Éfeso, pero era un pastor joven. Y si nosotros leemos detenidamente esas últimas palabras, podemos notar un tono de cariño, un tono de amor del apóstol Pablo hacia Timoteo. Es lo último que le va a comunicar, y por ende esas últimas palabras tienen un matiz especial, porque generalmente uno, cuando está redactando un escrito instructivo o correctivo, al final pues uno quiere cerrar como con algo que resuma todo lo que vino abordando a lo largo de la redacción. Es como si usted le mandara una carta, vamos a decir, a su hijo. Usted manda a estudiar a su hijo a otra ciudad, se entera de cosas que están mal, le escribe para que corrija cosas, le instruye, y seguramente al final de ese escrito pues le va a poner algo como que concluya todo, ¿no? Algo como que resuma todo lo que usted abordó en su carta. Y bueno, eso fue exactamente lo que hace el apóstol Pablo con estas últimas palabras, con esta expresión de guarda lo que se te ha encomendado. Pues prácticamente está resumiendo todo lo que Pablo abordó a lo largo de toda la carta. Le dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Y la mera expresión, oh Timoteo, pues esto nos deja entrever, como yo le digo, el tono pues ya cariñoso, como de un padre hacia un hijo, ¿no? Oh querido, oh amado, oh apreciado discípulo Timoteo, guarda esto que es importante, ¿no? Es como un ruego que también es un mandato, ¿no? Como que tiene esta dualidad lo que Pablo le está encomendando a Timoteo. Es como: te ruego, mira, cuida este aspecto de tu vida, cuida este aspecto de tu fe. Y además es una orden, es un mandamiento que tienes que guardar esta parte de ti. Porque al final, hermanos, el apóstol Pablo, como cualquier padre espiritual, va a tener un interés especial en que sus hijos espirituales caminen en la verdad. Yo no creo que exista un pastor que no le interese en lo absoluto que su rebaño ande caminando por veredas que no sean agradables a Dios. Toda persona que de verdad tiene un llamado de parte de Dios para ser pastor, líder en la iglesia, debe tener amor por las ovejas y debe tener un deseo interno, un fuego interno por ver a la gente de su iglesia caminando en obediencia a Dios. Es lo normal, es lo natural. Mire, de hecho el apóstol Juan, otro apóstol que también fue pastor, nos dejó escrito en su tercera carta, si me acompaña ahí por favor, en la tercera carta que él escribe, en el capítulo 1, en el versículo 4, Juan escribe lo siguiente: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos, ¿qué cosa? Andan en la verdad. Dice el apóstol Juan, dice: yo no tengo otra cosa que me dé más satisfacción en la vida, en mi calidad de pastor, en mi calidad de apóstol. Dice: no hay nada que me llene más, nada que me entusiasme más y que me llene de tanta alegría que el escuchar que aquellos que yo estuve enseñando, que aquellos que yo estuve instruyendo, que aquellos que yo estuve pastoreando, que aquellos por los que oré tantas veces, que aquellos con los que conviví tanto tiempo, dice, andan en la verdad. Es decir, obedecen el camino de Dios, andan en la sana doctrina. Porque mire, es como si alguien llega, funda la iglesia y se tiene que ir porque Dios lo llama a otra ciudad.
Y entonces deja la iglesia que él fundó, ya crecida, con un cuerpo de liderazgo, con servidores y todo, y se va. Y después él se entera de las noticias de cómo está la congregación que él fundó. Una persona, vamos a decir así, un caso hipotético, que para Pablo no fue hipotético, fue real, porque él anduvo fundando iglesias y se enteraba de cómo estaban espiritualmente las iglesias que él había fundado. Pero uno puede escuchar, vamos a decir como noticia, oye, fíjate que la iglesia creció, la membresía creció, ahora van más personas que se congregan, ya tenemos 2 servicios de tanta gente que está llegando. Oye, qué padre. Además, Dios ha prosperado enormemente a los hermanos. Fíjate que las familias están creciendo y Dios está trayendo finanzas sanas a los hogares de la gente que se congrega. La iglesia está siendo popular en las redes sociales, cada vez tiene más seguidores. El templo lo han hermoseado de una manera increíble. Ya hasta le escribieron ahí casa de oración atrás. O sea, están haciendo un montón de cosas. La influencia de la iglesia ha sido tal que está penetrando en la política, en el gobierno, etcétera. Bueno, todas esas cosas podemos decir que son positivas y que pueden generar una cierta satisfacción a cualquier pastor que haya fundado o que haya trabajado ahí. Pero todo esto, aunque sea positivo, palidece por completo, hermanos, si la iglesia no anda en los caminos rectos de Dios. Si los hermanos se fueron desviando poco a poco de la verdad. Porque nos podemos seguir llamando iglesia cristiana, pero empezar a creer y a predicar herejías, a creer y predicar cosas que no son correctas. Y podemos tener todo lo demás. Podemos tener una membresía creciente. Podemos tener hermanos entusiasmados en alabanza, con disposición, gente generosa en la congregación porque Dios los está prosperando económicamente. Podemos empezar a expandir la influencia de la iglesia, tanto física como virtual en las redes. Y tener el templo más bonito, todo lo que usted quiera, pero eso de nada sirve si la iglesia se desvía de la verdad. De nada sirve si empezamos a creer sutilezas que nos empujan hacia una vida sensual, hacia un libertinaje, o que nos desvíen de la adoración correcta a nuestro Señor Jesucristo, o que nos pongan en el camino de la confianza en la religión o de la confianza en las obras, en vez de la confianza para salvación únicamente en la fe, en la muerte, y la resurrección de nuestro Señor Jesús. Por eso el apóstol Juan, él escribe aquí con toda franqueza: no tengo yo mayor gozo que este. A mí me puede dar gozo que la iglesia crezca, dice Juan. Me puede dar gozo que la alabanza esté preciosa. Me puede dar gozo que los hermanos están animados. Me puede dar gozo que todos están prosperando económicamente. Me puede dar gozo que hay milagros de sanidad y un montón de cosas, dice. Pero mi gozo más grande es que andan ¿en qué? En la verdad. Que andan en la verdad. Si los creyentes no cuidan el depósito de fe que se les da, y hablemos fe, no como la confianza en Dios, sino en ese sentido hay que interpretarlo como el cuerpo doctrinal. La fe es todo aquello que creemos, nuestro credo, pues, ¿ok? Entonces, si los creyentes no cuidan su credo, si no cuidan lo que están creyendo, el depósito de fe, pues, que se les entregó, y se desvían de la verdad, hermanos, esto va a ser causa de tristeza para cualquiera que haya trabajado en la obra, para cualquier líder, para cualquier predicador, para cualquier pastor que haya estado involucrado en la obra. El apóstol Pablo, como dije hace rato, él fue un tremendo misionero y un fundador de iglesias impresionante, un hombre muy prolífico en cuanto a sembrar iglesias y levantar iglesias. Pero obviamente, una vez que él se iba de las congregaciones y dejaba un cuerpo ahí de liderazgo, siempre había como gente que entraba para pervertir la verdad, para desviar a las iglesias. Y no pocas fueron engañadas, no pocas fueron cayendo sutilmente en trampas doctrinales, en doctrinas que parecían cristianas, pero que no lo eran. Una de esas iglesias,
o algunas de estas son las que estaban en la región de Galacia. Pablo les escribe en una carta a ellos, en Gálatas 4:19, lo siguiente. En Gálatas 4:19, Pablo escribe lo siguiente. Hijitos míos, pero vean el cariño con el que se dirige. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. El apóstol Pablo dice claramente, miren, tanto me dolió enterarme de que ustedes se están desviando de la verdad. El depósito de fe que se les dio, el cuerpo doctrinal que se les entregó, el credo tan puro, tan limpio que se les predicó y que se les dejó en sus corazones. Dice, ahora me entero que ustedes están empezando a confiar en otras cosas para agradar a Dios. Porque esta gente, hermanos, los hermanos de Galacia, empezaron a creer que si se circuncidaban, agradaban a Dios y que era necesaria la circuncisión junto con la fe en Cristo para salvarse. Ellos empezaron a creer un montón de cosas respecto a los rituales judíos. Ellos decían, no, está bien la fe en Jesús, está bien que Jesús es el Hijo de Dios, que murió por mis pecados en la cruz, pero también tengo que cumplir la ley judía. Y entonces mezclaron las dos cosas. Enseñanza que era completamente equivocada. No fue lo que el apóstol Pablo les inculcó, ni lo que les predicó. Pero cuando él se va, se introducen falsos maestros que empiezan a regar, así como no, mira, está bien que tú tengas fe, pero no tiene nada de malo que tú traigas ahí una estampita de algún santo por si las dudas, ¿no? Y la gente lo empieza a creer. Está bien que tú tengas fe en Jesús, pero no tiene nada de malo que tú hagas también un esfuerzo por agradar a Dios. Y entonces que tú hagas sacrificios que te hagan agradable a Dios. Pero nosotros sabemos, hermanos, no hay ningún sacrificio que nos haga agradables a Dios. Lo único que produce complacencia en el corazón de Dios es que nosotros tengamos fe en Jesús. La iglesia de Galacia se había desviado y por eso Pablo les dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Es con cuánto dolor uno puede ver que la gente se desvía de la sana doctrina. Un padre espiritual se va a doler cuando los hijos tropiezan con doctrinas equivocadas. En el caso hipotético, yo le digo, de que un pastor que funda una iglesia se va y después se entera que toda la congregación está entregada al evangelio de la prosperidad, a la confesión de fe, ¿no? Esto de que tú declaras, tú decretas y las cosas van a pasar. Es evidente que cualquier pastor que haya trabajado y fundado la iglesia se va a doler y va a decir, pero ¿cómo? ¿En qué momento creyeron eso? ¿Cómo pensaron esas mentiras? Si no fue lo que se les predicó. Entonces ocurre lo que está escrito aquí, se vuelve a sufrir por esas personas, se vuelve a sufrir por los hijos cuando los hijos se desvían de aquellos valores que se le han inculcado. Mire, no somos muchos, ¿ok? Pero pues aquí hay varios padres y madres cuyos hijos ya son grandes, ¿o no? Habemos los que tenemos todavía hijos pequeños, pero hay otros que ya tienen hijos grandes. Tú a tu hijo, que hoy ya es un adulto mayor, tú le inculcaste valores, principios y reglas familiares, ¿estamos de acuerdo? Pero cuando tú te enteras que tu hijo o tu hija está viviendo su vida personal y familiar totalmente ajeno a lo que tú le inculcaste, pues sientes dolor, ¿o no? Claro que sientes dolor y además es como dice Pablo, vuelves a sufrir por ellos. Vuelves a sufrir por ellos porque ahora tienes que ir otra vez como hijo, hija, pero ¿por qué estás viviendo así? Esto no fue lo que yo te enseñé en la casa. Eso no fue el ejemplo que yo te di con tu madre o con tu padre, ¿no? Según sea el caso. Se vuelve a sufrir por los hijos. Obviamente, cualquier padre o cualquier madre en lo natural y también en lo espiritual tiene la paz de haber inculcado lo correcto en sus hijos. Se les enseñó lo correcto, se les instruyó, se les dio ejemplo. Pero esto no quita el dolor cuando los hijos crecen y toman malas decisiones y viven como si no se les hubiese educado adecuadamente. Uno vuelve a sufrir, ¿no? Por eso dice Pablo,
por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Cuando tú le predicas a alguien la verdad, ese alguien se convierte a Cristo, empieza a seguir el camino del Señor, pero de repente lo dejas de ver y te lo vuelves a encontrar y te topas con que ya está creyendo cualquier cantidad de herejías. Vuelves a sufrir por esa persona, porque es como, oye, pero a ver, ¿a dónde te fuiste a meter? No, pues yo iba caminando ahí por Díaz Mirón y algo que decía para de sufrir. Dije, aquí es. Entonces, vuelves a sufrir por él porque tienes que volverle a repasar las doctrinas básicas de la fe. Porque aquí, hermanos, no se está hablando de gente abiertamente apóstata, de gente que dice, no, yo no quiero saber nada de Dios, no quiero saber nada de Jesús, no me importa el sacrificio de Él en la cruz. No estamos hablando de apostasía. Aquí estamos hablando de gente que está buscando a Dios, pero que fue seducida por doctrinas que parecen cristianas solo porque vienen de una mala interpretación de versículos bíblicos. Porque se puede interpretar equivocadamente la Biblia, hermanos. Así es, puede haber dolo o puede no haber dolo, pero la posibilidad de que un pasaje se interprete mal está ahí a flor de piel. A cualquiera le puede pasar, ¿ok? Pero entonces de lo que se habla acá no es de los apóstatas, sino de aquellos creyentes que por alguna razón creyeron cosas incorrectamente. Por eso le dice Pablo a Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Es un ruego, es una súplica. Es como Timoteo, mira, eso es lo más importante. Tú tienes que conservar pura la doctrina, la fe que se te ha dado, el cuerpo doctrinal que ya se te enseñó, consérvalo, cuídalo, protégelo, ¿no? En la palabra de Dios para todos, el versículo 20, la primera parte del versículo 20 la traducen así: Timoteo, mantente firme en lo que Dios te ha confiado. Pero yo aquí quiero destacar que lo que Timoteo ha recibido es algo que ¿quién se lo dio? ¿Se lo dio el apóstol Pablo o fue algo que recibió de Dios? Lo recibió de Dios a través de la predicación del apóstol Pablo, pero es algo que venía directamente de Dios. Por eso le dice Timoteo, mantente firme en lo que Dios te ha confiado. La Nueva Traducción Viviente, esta misma parte del verso 20, lo traduce así. Dice Timoteo, cuida bien lo que Dios te ha confiado. Hermanos, la doctrina que la iglesia recibe, cuando la doctrina es sana, es algo que viene de Dios. Cuando la enseñanza es sana y es acorde, armoniosa con toda la interpretación bíblica, es algo que viene de Dios y viene de Dios para usted. Y el encargo para cada uno de los cristianos que hemos recibido la revelación de la verdad es, somos depositarios de esa verdad y somos cuidadores, custodios de esa verdad. Obviamente un pastor, un predicador es custodio de la verdad también en un sentido más amplio, porque uno predica, uno enseña, pero todos los cristianos reciben la verdad y son responsables de cuidar esa verdad y retransmitirla con integridad, sin alteraciones y sin mermas. Mire, la expresión traducida como lo que Dios te ha confiado es la traducción de un término griego que se escucha así, parateke. Y esta palabrita parateke se utilizaba antiguamente para referirse al dinero que se depositaba en un banco o que se le confiaba a un amigo y que tenía que ser devuelto completo. ¿Ok? Y esta palabra parateke se utilizó para traducir lo que Dios te ha confiado, como diciendo lo que Dios te ha depositado, pues. Pero yo destaco aquí esto, hermanos, que lo que Dios nos ha depositado a nosotros es algo valioso, no es cualquier cosa, hermanos. Porque uno puede decir, bueno, pero es doctrina, pastor, solo es enseñanza. Bueno, pero la doctrina y la enseñanza tiene todo el poder, uno, o para llevarnos directo al cielo en la salvación, y dos, para transformar nuestras vidas aquí en la tierra. Porque una mala doctrina me puede estorbar de entrar al reino de Dios, y dos, me puede estorbar para llevar una buena vida aquí. La mala doctrina te puede impulsar, por ejemplo, al libertinaje y padecer las causas del libertinaje. Una mala doctrina también te puede cerrar las puertas del reino de los cielos. Entonces,
La doctrina es importante. ¿La doctrina es acaso tan valiosa como un alto depósito en un banco que se te está poniendo a ti en tus manos, en tu corazón? Respuesta, sí. Sí es valiosa. Y Dios, a través de sus siervos, a través de los que enseñan y de los que predican, Él nos ha confiado este depósito. Ponemos las manos y recibimos la doctrina, la verdad de parte de Dios. Y tenemos la responsabilidad, cada uno de nosotros, de cuidar eso que Dios nos ha confiado. Timoteo debía guardar el valioso depósito de la fe cristiana que se le había enseñado. Y tenía que entregarlo sin disminuirlo a las nuevas generaciones de creyentes. Como ha dicho algún estudioso, la fe cristiana es algo que hemos recibido de nuestros padres en la fe y que debemos de pasar a nuestros hijos. Tú recibiste un depósito, un credo, y ese credo, hermanos, tú lo tienes que retransmitir a otros. Si tú eres un padre de familia, a tu propia familia. Pero aunque tú digas, bueno, yo no soy padre de familia, sí, pero tú tienes gente cerca de ti a quienes se te ha encomendado la labor de predicarles el evangelio. Y tu responsabilidad es, a ese credo que tú has recibido, tú lo tienes que retransmitir con fidelidad, con integridad, sin cambiarlo, sin modificarlo. Dios nos ha confiado su verdad, hermanos, y tenemos que cuidar esa verdad. Aquí en la primera carta de Pablo a Timoteo, pero en el capítulo 3, si me acompaña ahí, en el verso 14, primera de Timoteo 3:14, voy a leer este pasaje en la Nueva Traducción Viviente. Dice, aunque espero verte pronto, te escribo estas cosas ahora, para que si me retraso sepas cómo deben comportarse, ¿quiénes? Las personas en la familia de Dios. Voy a volver a repetir esto. Para que si me retraso sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. Punto y seguido. Esta es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Mire, cada persona en la familia de Dios forma parte ¿de qué? De la iglesia del Dios viviente. Usted y un servidor, cada uno de nosotros, en un conjunto, formamos parte de la familia de Dios. Somos parte de la familia del Dios viviente. Y la familia del Dios viviente, a su vez, es lo que compone la iglesia. ¿Ok? Somos nosotros la iglesia. ¿Ok? Pero dice la Escritura que la iglesia, es decir, la familia de Dios, es decir, cada individuo que la compone la familia de Dios, tenemos un llamado a ser columna y baluarte de la verdad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y si la iglesia está compuesta por la familia de Dios y la familia de Dios por los individuos, entonces cada individuo es columna y es baluarte de la verdad. No es algo que compete únicamente a los pastores o a los líderes, no. Cada persona que conforma la familia de Dios, que a su vez conforma la iglesia de Dios, es columna, debe ser columna y debe ser baluarte de la verdad, del evangelio. Tenemos ese llamado, hermanos. Una columna, ¿para qué sirve una columna? Si yo como creyente soy una columna, pues yo debo de tener claro cuál es la función de una columna. Yo sé que aquí pocos sabemos acerca de construcción y de obra, porque no todos son ingenieros civiles o arquitectos, pero una columna por cultura o por simple lógica, las columnas tienen una función dentro de un edificio. Y la función que tienen las columnas es sostienen, ¿estamos de acuerdo? Si yo quiero hacer un edificio de departamentos, yo tengo que tener columnas lo suficientemente robustas con un montón de varilla por dentro y un montón de cosas más. Pero la función de esas columnas es sostener el edificio, ¿ok? Entonces esto nos lleva a este razonamiento, que la columna debe tener la fuerza suficiente para sostener sin ningún problema, de modo que el edificio que está sosteniendo no se caiga, ¿ok? Entonces, si nosotros, como parte de la familia de Dios, que conformamos la iglesia del Dios viviente,
estamos llamados a ser columnas, quiere decir que nosotros, hermanos, con nuestro testimonio de vida, debemos dar soporte a la verdad de Dios. Porque predicamos la verdad de Dios, ¿estamos de acuerdo? Y nosotros decimos un montón de cosas de Dios, de Jesucristo, del Espíritu Santo, de su poder, de su gracia, de su misericordia. Pero ¿sabe qué? Nuestras vidas en lo individual son como columnitas. Porque todo eso que nosotros enseñamos descansa mucho ¿en qué? En el testimonio, porque somos la evidencia viviente de que lo que estamos predicando es cierto. Lo que estamos predicando es cierto. Si lo que yo predico es correcto, si mi predicación es correcta, entonces mi vida va a ser recta y yo puedo estar entonces en condición de ser una columna en la iglesia del Dios viviente. Descansa sobre el testimonio de todos nosotros, hermanos. Mire, la verdad depende de Dios. Dios es el que la preserva, pero Dios nos usa a cada uno de nosotros como columnas que vamos sosteniendo la verdad de Él. De modo que cuando la gente cuestiona, es el testimonio de cada uno de nosotros lo que le da un peso a la predicación, a la enseñanza o al evangelismo. En ese sentido, todos los creyentes, hermanos, debemos de soportar la presión. ¿Cuál presión? La presión del mundo. ¿Para qué? ¿Cuál es esa presión del mundo? Bueno, es la presión que nos lleva que nos incita a vivir de una manera egoísta, pensando solo en nosotros, entregados al libertinaje y empezando a aceptar un relativismo moral y religioso, donde cada quien puede concluir lo que es correcto. Porque esto es lo que se vive en esta generación, hermanos. Hoy se empieza a carecer de absolutos, porque la gente dice, lo que es moral y recto para ti, no necesariamente lo es para mí. Y este tipo de ideología se empieza a aceptar. Pero que se acepte en el mundo es una cosa, el problema es cuando todo esto se empieza a aceptar en la iglesia. Bueno, es que tú interpretas así la Biblia, pero yo lo interpreto de otra manera. Bueno, es que tú crees que eso es así, pero yo lo creo de otra manera. Pero todo esto, hermanos, es una presión sobre cada creyente. Y todos los creyentes debemos de mantenernos firmes como una columna para no caer en la tentación de empezar a adoptar ideologías que parecen correctas, pero que en realidad corrompen la verdad, que en realidad desvirtúan el propósito de la encarnación de Jesús y su muerte en la cruz, hermanos, que en realidad nos llevan a borrar el poder del Evangelio para transformar una vida, para cambiar un individuo. Todas las personas deben saber cómo comportarse en la familia de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Si nosotros nos comportamos como la doctrina dice, estamos cumpliendo esta función de ser columna de la verdad de Dios, columnas de la verdad de Dios. Además, no solo somos columnas, sino que también dice que los creyentes, cada uno debe ser un baluarte de la verdad. Un baluarte, mire, eso, la palabra quizás pueda tener varias interpretaciones, pero a mi parecer yo creo que la interpretación más apropiada es entender un baluarte como un lugar desde el cual se presenta o se presta una defensa. Por ejemplo, el baluarte Santiago. ¿Todos saben lo que es el baluarte Santiago? ¿Qué es, pastor? Es el castillito, pues, que está allá por el centro histórico. ¿Okay? Ese es un baluarte. Pero el propósito que tenían los baluartes era prestar defensa de la ciudad. Cuando venían los piratas o gente mala o invasiones, desde ahí se defendía la ciudad. Eso es lo que era un baluarte. Entonces, lo que yo considero es que si nosotros como individuos y como iglesia y como familia de Dios estamos llamados también a ser baluarte de la verdad, quiere decir que cada uno de nosotros debe ser un defensor de la verdad. Un defensor de la verdad. Es decir, no podemos ser neutrales, hermanos, al avance de la apostasía. Nosotros no nos podemos quedar de brazos cruzados sin decir nada. Cuando estamos viendo que hay una agenda anticristiana que progresa, que avanza y que quiere arrollar
a todos los que creemos en Dios, a los que confiamos en Dios. Así que un cristiano no puede ser indiferente y aceptar ideologías o formas de vida que van erosionando nuestro llamado para ser columnas y baluartes de la verdad de Dios. Con la bandera de la tolerancia religiosa y con la banderita también de la civilidad, vamos aceptando un montón de cosas que a Dios no le agradan. Y uno no puede caer en esa trampa, hermanos. Vaya por favor en su Biblia, busque la carta de Judas, versículo 3, por favor. Judas, versículo 3. Dice lo siguiente: amados, y otra vez la expresión de cariño por la iglesia, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándoles. ¿A qué cosa? ¿Cómo dice su traducción? A que contiendan. Exhortándolos a que contiendan, ¿cómo? Ardientemente por la fe, es decir, por el credo, por el cuerpo doctrinal que ha sido una vez dada a los santos. Entonces, ¿debe un creyente ser indiferente frente al avance de tanta ideología anticristiana, antidios y antivalores y antifamilia? No, no nos podemos quedar indiferentes. Nosotros no podemos quedarnos callados y salir en la mañanera cristiana y que alguien diga: callaron como momias. No, nosotros no podemos tomar ese papel, hermanos. Nosotros tenemos que hablar el Evangelio, predicar el Evangelio. Todos y cada uno de nosotros tenemos esta responsabilidad de que así como hemos recibido este depósito de fe, este depósito tan valioso, este credo que Dios nos ha confiado, tenemos que conservarlo puro y entregarlo. ¿A quién? A otros. A otros se lo tenemos que entregar. ¿Y cómo lo debemos de entregar? ¿Diluido? No. ¿Mermado? Tampoco. Íntegro. Íntegro. Yo no lo puedo dar ni siquiera aumentado. Lo tengo que devolver íntegro. Por eso dice la Escritura: los creyentes deben de tener claro que la doctrina tiene este poder, puede cambiar, puede transformar la vida, la conducta de los individuos. Y los individuos deben saber cómo comportarse sabiendo que son la iglesia de Dios. Y que cada uno de nosotros tiene el llamado de ser columna y baluarte de la verdad. ¿Con qué actitud nosotros debemos defender la verdad? Con ardor, con celo, con fuego en el corazón. Oye, pero pastor, entonces yo me voy a arriesgar a perder amistades, o a lo mejor ya no me invitan más al café. Pues ni modo. ¿Cuál es la gran pérdida si te excluyen de un círculo social solo porque tú enseñas y hablas lo correcto? ¿Qué vas a estar perdiendo? Nada, en realidad. No vas a perder nada, hermano. Por eso Pablo le dice a Timoteo: guarda lo que se te ha encomendado, guarda el depósito de la fe que Dios te ha dado. Guarda la doctrina que se te ha confiado. Ahora, aquí cabe la pregunta: ¿cuál es la mejor manera de guardar, de cuidar aquello que se me entregó? Hablando de la doctrina, ¿cuál sería la mejor manera? ¿Qué puedo yo hacer para conservar íntegra la doctrina? Bueno, yo voy a citar algunas cosas muy sencillas. Uno, hay que hacer un esfuerzo por creer lo que se nos predica. Porque yo puedo ser fiel viniendo cada domingo, recibir la enseñanza, escuchar la predicación, pero no creer lo que estoy escuchando. Y tener mi propio razonamiento. Sí, eso es lo que dicen ahí, pero yo creo otra cosa. Entonces, a una persona que es fiel en asistir cada domingo, pero que él toma su decisión de no creer lo que se le predica, yo le pregunto: ¿estaría guardando con fidelidad el depósito de fe? No. Entonces, lo primero que tengo que hacer, si yo quiero cumplir esta instrucción y este ruego, a su vez, que está dirigido a todos los creyentes, es: empieza por esforzarte a creer lo que se te predica. Esfuérzate por creer. Segunda cosa, toma para ti la palabra que se te está enseñando. Porque también yo puedo decir: no, yo sí lo creo,
pero todo lo que se predica es para mi compadre, es para mi comadre. Y que se haga la voluntad de Dios, como dice el dicho, ¿en las vacas de quién? De mi compadre, ¿no? O de mi comadre. Pero no, si yo estoy sentadito acá, yo tengo que pensar, esto es para mí, esto es para mí. Obviamente esto es un esfuerzo de humildad, porque requiere aceptar que yo necesito ser corregido. Que aunque yo tenga cualquier tiempo en el Evangelio y años en el servicio a Dios, aún así cosas pueden no estar bien en mi interpretación bíblica, en mis creencias o en mis paradigmas personales. Así que debo empezar por creer. Segundo, tomar como algo personal o para mí lo que se está enseñando. Tengo que esforzarme también en amar y valorar la verdad de Dios. Es decir, yo le tengo que dar un valor. Y entender que así como Pablo le dijo a Timoteo, mira, se te está haciendo un depósito de algo valioso, cuídalo. Yo tengo que ver así lo que se enseña. Es como cada domingo que yo voy a la iglesia o cada jueves que yo me logro congregar, estoy recibiendo un depósito importante y yo lo tengo que cuidar. Hay una enseñanza que yo tengo que ser celoso en retransmitirla con integridad a otros, ¿ok? Y obvio, obedecer la palabra de Dios. Si yo obedezco la palabra de Dios, la estoy guardando, la estoy protegiendo, pues, ¿ok? Proclamar la verdad de Dios también es otra manera en la que nosotros protegemos el depósito que se nos da. Porque además el depósito no es un depósito sin retorno, sino que Dios nos deposita algo para que lo devolvamos. Ahora, no se lo vamos a devolver a los ángeles, ni se lo vamos a devolver a Dios. Dios quiere que se lo devolvamos a otras almas. Y entonces estamos cumpliendo el ciclo de la voluntad de Dios, donde yo recibo un credo valioso, un credo puro, un credo sano, lo valoro, lo atesoro, lo tomo para mí, obedezco lo que me pide, lo que me exige a mí como individuo, como parte de la familia de Dios. Cumplo mi llamado como columna, como baluarte. Yo contiendo con ardor por la fe, por la verdad, y la proclamo. La proclamo a otros. Se la predico a otros. Contiendo con ardor, con celo, por la verdad de Dios. Y esta es una determinación, hermanos, que cada uno tiene que hacer. Hay que meditar y decir, bueno, a ver, ¿qué actitud tengo yo cuando hay gente diciendo sandeces religiosas o blasfemias? ¿Cuál es la actitud que yo tomo? Porque a veces hay personas que les da miedo contender por la verdad. Dicen, no, pero tengo miedo a la burla, tengo miedo al rechazo. Entonces mejor no me meto en problemas. Y prefiero ser alguien tolerante, alguien civilizado. Pero ¿sabe qué? Dios no nos ha llamado a ser tolerantes, civilizados. Usted se imagina a Juan el Bautista, que él haya dicho, no, pero yo quiero ser tolerante y civilizado, Señor. Pero ya te dije que les digas generación de víboras. No, Señor, pero yo esas cosas, ay no, siento feo. Pero Juan el Bautista fue un hombre que su predicación fue así, ¿no? Sin temor, sin miedo. Y yo creo que Juan el Bautista también había pensado, pues yo estaba aquí en el desierto solo, tranquilo, y ustedes vinieron. Ahora se aguantan. Y tacas, ¿no? ¿Y qué le iban a decir? Ay, pues sí va. Te venimos buscando. Pues el que se lleva, ¿cómo dice? Se aguanta. O el que asiste, se aguanta, pues. Así que le dice Pablo, guarda lo que se te ha encomendado, evita las profanas pláticas sobre cosas vanas. Bueno, porque aquí hay un riesgo, hermanos. Porque también uno se puede enganchar en las discusiones y caer en trampas que el enemigo también nos está tendiendo. Con que son valientes los de casa de oración. Y nos puede poner ahí una trampita. Ahora, dice Pablo, cuidado con este riesgo. Dice, porque te puedes enganchar en una profana plática sobre cosas vanas. Es decir, hay que evitar este tipo de discusiones. La palabra de Dios para todos dice, evita a los que hablan tonterías que no vienen de Dios. ¿De qué te sirve a ti estar en una mesa discutiendo cosas que no tienen trascendencia?
No, pero a ver, enséñame en la Biblia donde dice que los dinosaurios, que no sé qué. ¿Qué puedes lograr discutiendo con alguien que quiere sacar a la mesa, hablar sobre extraterrestres, la vida en otros planetas, y los dinosaurios y el tiranosaurio y lo que sea? No son cosas que van a cambiar la vida de nadie. Entonces, acá cae lo que dice Pablo. Dice, mira, continuamente por la fe, pero de plano es como, deja tu cuenta, deja la propina y vete de ahí. Si la discusión está girando sobre cosas absurdas, sobre, como bien dice esta versión, tonterías que no vienen de Dios. No, pero yo he escuchado que Jesús es hermano de Mahoma y que y se encontraron en un planeta. Huye de ahí. Huye de ahí. Porque si tú te quedas ahí, esa es una trampa. Vas a terminar siendo envuelto en cualquier cantidad de tonterías. Vas a perder el tiempo. Y vas a terminar hasta ofendiendo seguramente y diciendo cosas que no son correctas. Vas a querer tener la doctrina apropiada de respuesta para cada pregunta absurda y ¿sabes? Solo va a perder el tiempo. Hasta te vas a confundir. Entonces no tiene ningún caso. Pero uno tiene que hacer estas meditaciones, hermanos. No solo con la gente que tiene discusiones tontas, sino también uno debe evitar aquellas pláticas banales que giran alrededor de nada relevante. Porque si yo estoy participando de un círculo social o de otro y mis pláticas con esa gente giran sobre cosas que son vanas, ¿qué haces sentado ahí? No, pero a ver, discutamos. ¿Tú qué piensas del vestido de la Miss? No, pues yo creo que los solanes no venían al caso. Sí, ¿verdad? Y entonces estás hablando sobre modas y un montón de cosas y ahí están horas y horas invirtiendo sobre asuntos que no tienen ninguna relevancia. ¿Y tú escuchaste la conferencia del presidente? Sí, pero ¿viste los zapatos que llevaba? No, porque entonces, ¿de qué estás hablando? Si tú estás participando de círculos donde las pláticas son vanas o profanas, vete de ahí. No, pero el pastor dijo que contienda ardientemente por la fe. Sí, pero eso no tiene ningún sentido. Hay lugares y hay cosas que valen la pena ponerse uno a discutir, porque hay gente que genuinamente tiene duda de la doctrina. Y es como, oye, a ver, pero ¿de verdad Jesús nació de una virgen? Bueno, ese tipo de cosas uno las puede abordar y decir, mira, sí, estaba profetizado en el libro de Isaías y nos vamos después a los evangelios y todas estas cosas van quedando como aclaradas al corazón de alguien que genuinamente quiere saber. Pero donde nosotros no nos debemos de quedar es cuando las pláticas son vanas o son giran alrededor de temas tontos sin importancia, hermanos. Hay que salirnos de ahí. Hay que evitar eso. Fíjense, 1 Corintios 15:33. 1 Corintios 15:33 dice, no os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Así que si yo tengo por hábito estar en foros de discusión con gente con pensamientos banales, con comentarios profanos, es decir, blasfemos hacia Dios, blasfemos hacia la iglesia, no tiene ninguna razón quedarse ahí. Ninguna razón. No hay motivo para discutir por el cuerpo doctrinal si tú estás hablando con alguien que está blasfemando de Dios. No hay ninguna razón, porque eso es una plática profana. Es algo que va en contra de lo sagrado, en contra de lo santo, porque hay personas muy atrevidas, hermanos, que tú les quieres evangelizar y te devuelven con un insulto a Dios, un insulto a Jesucristo, y ahí eso tú lo tienes que evitar. No es tu responsabilidad convencer, no digas así, como, porque, no es tu responsabilidad eso. Evita a esas personas. Dice, las malas compañías corrompen las buenas costumbres y ahí tú no te tienes que inmiscuir.
Pelea y discute con aquellos que quieren encontrar la verdad, con aquellos que están buscando a Dios de verdad, genuinamente, con aquellos que quizás sí están en el camino, pero que fueron desviados sutilmente del credo correcto. Con ellos sí discute, convénceles con argumentos, con la Biblia en la mano. Pero todo lo demás no tiene ningún sentido, hermanos. No tiene ningún sentido, no vamos a llegar a ningún lado. Dice, evita las profanas pláticas sobre cosas vanas. Y además hay otra cosa que hay que evitar, dice, los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Es decir, toda aquella cosa que parece como un conocimiento elevado, como profundo, y de mucho estudio, no te metas en esos foros. La falsamente llamada ciencia, podríamos decir que también son todos aquellos sistemas religiosos que son como muy intelectuales, ¿no? Es como, no, porque yo me metí en las profundidades del conocimiento y Dios me reveló esta. Tampoco te metas a discutir ahí. Hay algunos grupos que cumplen con esto, con los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Algunos grupos teológicos que están buscando a Dios, pero que empiezan a creer cosas que no vienen de Dios. Y ya no quiero ponerle nombre y apellido porque digo, ay, pero ¿por qué critica a los que creemos así? Pero uno debe cuidarse, hermanos, porque hay corrientes cristianas que están cayendo en la trampa de esto que le pueden llamar ellos conocimiento profundo de Dios, conocimiento profundo de la verdad. Y no, ¿sabes qué? Mira, vete a un seminario y discute ahí. Yo no voy a discutir contigo, no, es que Dios condenó a los hombres, a unos para salvación, a otros para... Y Él es el que lo decidió y de eso no es así. Y no me voy a poner a discutir contigo, eso no es lo que enseña la Biblia. Que la gente está predestinada para ser condenada o predestinada para ser salva, eso no lo voy a discutir contigo. Llévate tu conocimiento profundo, tu falsamente llamada ciencia cristiana a otro lado. Y no me voy a poner a discutir contigo. Son esas pláticas sobre aquellos temas que contradicen la verdad, con un conocimiento que aparenta ser cierto, pero que no lo es. Porque mire, no porque algo venga de la Biblia, quiere decir que es de Dios. Porque le repito, lo dije al principio del sermón, yo puedo tener una interpretación equivocada de la Biblia. Y no porque la saqué de la Biblia, entonces quiere decir que es correcto. Hay que juzgar la predicación, hay que juzgar lo que se está escuchando. Y si yo después de juzgar digo, no, lo que se me enseña es un credo sano, es un credo correcto, es un depósito valioso, entonces yo tengo que cuidar ese depósito, conservarlo puro y retransmitirlo íntegro, sin quitar, sin sumar, retransmitirlo íntegro a la siguiente generación de creyentes. Por eso dice Pablo, dice, la cual, refiriéndose a la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. ¿Por qué? Porque empezaron a poner su confianza, hermanos, en el conocimiento. Y entonces ya no creían en el evangelio de la gracia, en el evangelio de la salvación por la mera fe en Jesús, sino que ya empiezan a creer otros rollos que parecen cristianos, que tienen cierta lógica, pero que cuando uno se sienta a meditar los efectos de algunas doctrinas, es como, no, esto no puede ser de Dios. Dice, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Y aquí, esto nos lleva a un pensamiento, hermanos. Si había algunos que se desviaron de la fe es porque primero estuvieron en la doctrina correcta, ¿ok? Estuvieron en la sana doctrina, pero terminaron desviados, lo que nos conlleva en automático a razonar que cualquier creyente está expuesto a ser desviado de la fe. Cualquiera. No, pero es que yo me siento muy salsa, pastor. Yo sí estoy bien entrenado. Cualquiera puede ser engañado, hermanos. Y más si tú no cuidas estos aspectos y te empiezas a enganchar en foros de discusión, de conocimiento profundo de las verdades de Dios y guara, puedes terminar siendo absorbido por eso. Por eso Pablo le dice a Timoteo, cuidado, Timoteo.
Yo sé que eres un cristiano, yo sé que amas a Dios, yo sé que tienes pasión por el Señor, que quieres cumplir tu llamado en el Señor, pero ojo, porque algunos que se enganchan en discusiones y este tipo de cuestiones terminaron desviados de la fe. Empezaron a darle crédito quizás un poco a lo que oían y se desviaron. Porque nosotros no tenemos el llamado, hermanos, de sentarnos a hacer debate doctrinal, hermanos. No es nuestro papel hacer discusiones doctrinales, hermanos. Enseñamos lo correcto, pero no perdemos el tiempo en eso. El tiempo que estaba estudiando, fíjense, vi una declaración que me llamó la atención y decía: el cristianismo no es algo para discutir, sino para vivir. ¿Y sabe qué? Se me hizo tan atinado, dije, ay, lo voy a anotar y lo voy a compartir en mi sermón, porque esto es así, hermanos. La verdad del Evangelio y el credo que se nos ha confiado es para que lo vivamos, no para que estemos peleándonos con otros que creen diferente o que asumen que ellos tienen un conocimiento más profundo de la verdad. Ándale, váyase para allá. Pero nosotros nos quedamos guardando, conservando el depósito que hemos recibido. No nos debemos inmiscuir en discusiones sin sentido. Sí debemos participar en defender con ardor la fe que nosotros tenemos. Lo que creemos lo debemos defender con fe, con ardor, porque eso es lo que se nos enseña, pero sin caer en la trampa de estar discutiendo sobre cosas que no tienen ningún sentido. No podemos discutir con personas que están blasfemando de Dios, o que están hablando tonterías que no vienen de Dios, o que argumentan que tienen un conocimiento más elevado, más profundo y que ellos le pueden llamar ciencia espiritual, ciencia religiosa. Termina Pablo, dice, la cual profesando algunas se desviaron de la fe, la gracia sea contigo, amén. Cierra su carta el apóstol Pablo con una expresión que nos hace recordar que absolutamente nadie, hermanos, ningún cristiano puede perseverar en la vida cristiana sin la gracia de Dios. Ningún cristiano puede guardar el depósito de fe que se le ha encomendado si la gracia de Dios no está con él. Por eso Pablo cierra su carta con la gracia sea contigo. Porque yo te encomiendo la gracia de Dios y yo sé que la gracia de Dios tiene el poder para preservarte. Necesitamos la gracia de Dios, dependemos de la gracia de Dios, hermanos. Recibimos instrucción, nos comprometemos con Dios, hacemos nuestra parte, creemos, tomamos para nosotros la enseñanza, somos humildes para ser corregidos, pero sabe, a últimas, la gracia de Dios es la que nos ayuda a perseverar y es la que nos capacita, hermanos. Mire, la primera carta de Pedro, en el capítulo 4, versículo 10, si me acompaña ahí, por favor. Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Pero vea, la gracia de Dios, la multiforme gracia de Dios nos capacita, nos da dones, es decir, capacidades especiales para entender el Evangelio, para predicar el Evangelio, para servir en la casa de Dios, para edificar a otros. La gracia de Dios tiene ese poder que nos da la facultad de ser útiles para el reino, útiles a los propósitos de Dios. Si yo soy útil a los propósitos de Dios, entonces quiere decir que yo puedo cumplir mi llamado a ser una columna de la verdad de Dios y un baluarte de la verdad de Dios. Pero es la gracia del Señor, hermanos. La gracia de Dios. Por eso Pablo lo encomienda, dice, la gracia sea contigo. Esta se la copiaron los de Star Wars, pero le cambiaron gracia por la fuerza. Pero no, la gracia sea contigo. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Pero vea, la gracia de Dios también nos limpia de la maldad, nos limpia del pecado. Y nos mantiene puros, nos mantiene santos en todo momento para participar de
esta batalla que cada creyente debe tener por la verdad de Dios. Y por último, quiero leerle un versículo, 2 de Timoteo 2:1, en la Biblia de las Américas, dice: tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Hermanos, es la gracia de Dios la que nos va a ayudar a guardar el depósito que hemos recibido con fidelidad, a entregarlo a las otras generaciones puro, sin variación, sin merma, sin aumentarle, sin quitarle y sin aumentarle, hermanos. Que la gracia de Dios que nos ha traído hasta acá, después de todos esos 15 años que tenemos trabajando para Él, hermanos, siga sobre usted, siga sobre nosotros y nos lleve a conservar el depósito que se nos dio hace mucho tiempo, bueno, hace 15 años, y que lo sigamos retransmitiendo con fidelidad, hermanos. Yo les encomiendo a ustedes a la gracia de Dios y encomiendo a todos los que participamos de la predicación y del servicio a que la gracia del Señor nos siga capacitando, nos siga lavando y limpiando de maldad y de pecado y nos siga fortaleciendo para seguir sirviendo y cumpliendo nuestro propósito, nuestro llamado en Cristo, para que cada uno de nosotros sea columna, baluarte de la verdad de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor. Cierre sus ojos un momento, por favor. Yo quiero que usted escuche con atención, hermano. Dios lo quiere utilizar a usted. Dios quiere que usted, a pesar de su situación personal, de su circunstancia de vida y de sus propias debilidades con las cuales usted batalla, Dios quiere que usted sea también una columna en esta iglesia. Usted es parte de esta familia y como parte de esta familia forma parte de la iglesia del Dios viviente. Así que usted tiene que saber que es la voluntad de Dios que usted se erija como una columna también en esta congregación, en esta iglesia. Usted puede soportar la presión de la tentación del mundo y de las filosofías seductoras que lo invitan a una vida libertina, ligera y relativa en lo moral. Usted puede ser también una columna en esta casa. Usted puede ser también un baluarte de la verdad que se predica en esta casa. Porque la verdad de Dios no solo se predica y se defiende en un púlpito, también se defiende en un foro de café, también se defiende en una sobremesa de familia, también se defiende en una plática con amigos, pero sin caer en la trampa de discutir con gente blasfema o con personas cuyo diálogo sean solo cosas vanas y profanas. Usted también puede contender ardientemente por ese depósito de fe que le fue dado cuando creyó por primera vez y que ha sido fortalecido. Ese depósito y ese credo que usted recibió ha sido aumentado conforme usted se ha ido involucrando en esta congregación y ha ido escuchando la verdad. Todos somos útiles al Evangelio, hermanos. Todos somos santificados por la gracia de Dios y todos somos capacitados para servirle al Señor por su gracia. La gracia de Dios sea con ustedes, hermanos, y cumplan cada uno de ustedes el llamado de Dios. Que puedan experimentar el placer y la satisfacción
de ser usados por Dios. Y que cada uno en su lugar donde está, seamos parte del gozo y de la satisfacción de quienes nos predicaron la verdad y que saben que andamos en la verdad. Que el testimonio de que en esta iglesia andamos en la verdad llene de gozo el corazón de los que nos instruyeron originalmente la predicación pura y sana del Evangelio. Y yo le animo, hermanos, que usted se deje utilizar por el Señor para que usted también sea una herramienta y un instrumento de salvación en las manos de Dios. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, tu bondad y tu misericordia es infinita, Señor. Tu amor es para siempre. Que tu gracia esté sobre nuestras vidas, Señor. Te bendigo, Dios, y te agradezco por este tiempo en tu presencia santa, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanos. Aleluya. Amén.